Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Párate y Hazlo, tu podcast de crecimiento personal, donde cada lunes hablamos de distintas maneras de crecer como persona, principalmente ciertas acciones concretas, específicas, que al menos a mí me han llevado a ser mejor y a hacer mejor las cosas. Y te las comparto porque espero que de alguna manera algo resuene en tu cabeza y también te ayude a mejorar tu vida. Ya sean aspectos económicos, de salud, profesionales, académicos, de donde aplique. Todo esto y cada uno de los episodios te los comparto porque alguna vez a mí me resonaron y ahora espero que a ti también te resuenen, que al menos te mejoren la vida en un 1%. En un 1% acumulado en el tiempo hasta que se haga un éxito increíble. Y hace poco me acordaba de una situación que la notaba muy repetida hace unos años, cuando inicié la carrera, hace ya unos 4 años, sí, casi 4 años. Llegué de prepa a toparme con muchas situaciones nuevas, diferentes, gente diferente, maneras de hacer las cosas, maneras de pensar, de razonar, muchas cosas diferentes que obviamente me hicieron pensar y percibir la vida de la manera en la que hoy la percibo, pero una de ellas me resaltó mucho. Ya les he llegado a platicar a lo mejor que he llegado a tener, ahorita ya no lo tengo, diría que ya no lo tengo como antes, pero llegaba a tener rasgos perfeccionistas. Quería hacer las cosas perfectas, pues sí, porque eso significa perfeccionismo claramente, pero quería hacer absolutamente todo con un 100% de calidad. Quería hacerlo todo perfecto. Creo que ni siquiera excelente. Creo que sí, llegaba al perfecto, esta intensidad de quiero que cada detalle esté bien y no puedo. Llegaba al punto de no poder tolerar cosas insignificantes, que no aportaban nada más al resultado final. Especialmente me di cuenta de esto en exámenes, cuando de repente tenía un examen final y no me daba tiempo de terminarlo, porque a lo mejor en los primeros problemas, en los primeros ejercicios, me tardaba en estupideces, en utilizar el color correcto, en describir como a prueba de tontos absolutamente todo. Cosas que a lo mejor a mí me daban cierta satisfacción, pero que al final no aportaban nada al resultado. No es que me fueran a dar más calificación por hacer algo con rojo, o por escribir bonito, o por, no sé, este tipo de cosas que a lo mejor a ti te dan satisfacción en el momento, pero en el resultado no da valor adicional. A lo mejor sí, pero muy poco, casi insignificante. Y entonces, por ejemplo, por querer tener un problema, supongamos que eran 5 problemas y terminando el primer problema, yo me daba todo el tiempo de la vida para terminarlo perfecto y obtener los 20 puntos, por ejemplo, que valiera ese problema, y de repente para los otros 4 me quedaba muy poco tiempo. Y de repente cuando terminaba ese primer problema, ya excelente, perfecto, pues para los otros 4 ya no tenía tiempo, ya tenía muy poco. Obviamente terminas haciendo lo que puedes, lo que Dios te da a entender, medio feo. Obviamente se nota toda la diferencia entre el problema uno y los 2, 3, 4 y 5, y terminas, que fue lo que a mí me pasó y afectaba en mis calificaciones. Y yo decía, ¿por qué si intento el que salgan las cosas lo mejor posible, me sale todo lo contrario? Y no les voy a mentir, fue algo muy frustrante. Y cuando pasa es muy frustrante y es horrible. El tú saber que estás dando todo de ti porque las cosas salgan bien y te sale totalmente lo opuesto. No entiendes, simplemente no te hace lógica. Pero ya después con los años fui entendiendo cómo funcionaba esto de la vida, como si ya tuviera 90 años, ¿verdad? Pero simplemente entendí una regla que se llama la regla del 80-20 o la regla o el principio de Pareto, que también la llaman. Y esta regla aplica desde detalles aparentemente insignificantes. Podría decirte que en todo, en absolutamente todo.
Y quiere decir que el 80% de los resultados los obtienes con el 20% del esfuerzo. Es decir, un esfuerzo muy pequeño, no muy pequeño, pero muy enfocado, te da el 80%, es decir, la mayoría de los resultados. En el caso del examen, ¿cuál es ese 20%? A lo mejor saber utilizar fórmulas, tal vez plantear un problema con una línea del tiempo para, vaya, clarificar en mi mente el problema y sacarlo más rápido, pero no el color que usas, no la pluma, no detallar a prueba de idiotas el problema, no hacer ese tipo de cosas que simplemente no aportan nada más. Entonces, ya viéndolo de esta manera, digo, ok, tenía todo el sentido. ¿Por qué utilizar el 50% del tiempo en un solo problema cuando me faltan otros 4? Y entonces esta regla te dice que el 80% de los días solo utilizas el 20% de toda la ropa que tienes. Y piensa en este momento, ¿cuál es esa ropa que más acostumbras a utilizar? En mi caso, por ejemplo, son playeras, a lo mejor son jeans, tenis, es lo que utilizo todo el tiempo. Y de repente te pones a pensar en todo el resto de la ropa que tienes, que llevas meses o incluso años sin utilizar. Otra es que el 80% de los ingresos de una empresa vienen solo del 20% de los clientes. El 80% de tu tiempo social o de tu tiempo de convivencia lo pasas solo con el 20% de tus amigos o del 20% de las personas que conoces. Si vendes productos, si vendes 10 variantes diferentes, pues lo más probable es que solo 2 de ellos representen tus mayores ganancias o que solo 2 de los productos sean los productos estrella, los que mejor se venden. Y estos son solo algunos ejemplos, pero en realidad aplica para lo que tú quieras y te imagines, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero además hay técnicas estadísticas que hablan de el principio 80-20, de la regla de Pareto. Hay incluso, para los que les guste la estadística y probabilidad, existe una distribución de probabilidad de Pareto. Lleva su nombre que, como fun fact, dato adicional, este nombre Pareto viene de un economista que se llamaba Wilfred, o en español Vilfredo Pareto, que suena horrible, pero era un economista francés del siglo XIX que descubrió esta proporción en temas políticos, económicos, se trasladó a temas de control de calidad y productividad y mejora continua, y después se vio que aplica en absolutamente todo lo que se te ocurre. Pero bueno, regresando al tema, existe una distribución de probabilidad de Pareto que se utiliza cuando se busca modelar una cierta frecuencia de eventos raros, extraños o extremos que normalmente no se observan con tanta frecuencia, valga la redundancia, y pues tiene colas más largas, más pesadas, que quiere decir que hay probabilidad todavía algo significativa de que ocurran estos eventos a lo mejor un poco más aislados, un poco más raros. Y bueno, para bajarlo a palabras a lo mejor un poco más fáciles, si tuviera que definir una distribución de probabilidad para los que no están tan metidos en este tema, te diría que una distribución de probabilidad es la probabilidad que existe de obtener un resultado en específico, dependiendo de lo que estés midiendo, ya sea en un instante en el tiempo, en un cierto número de intentos, en una edad en específico, y esto se puede ver mucho con la mortalidad. Conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de muerte, entonces pues se puede ver ahí una curva de cuál es la probabilidad en el eje Y que va aumentando conforme aumenta la edad en el eje X. Un ejemplo así súper específico es qué probabilidad hay de obtener 1, 2, 3, 4, 5 hasta 100 goles en una hora de partido de fútbol, por ejemplo, contemplando la experiencia histórica de X número de partidos o de un solo equipo. Entonces, vaya, si te gusta el tema, está muy interesante, pero regresando al tema este de Pareto, lo relaciono mucho con otra técnica estadística que se llama componentes principales,
la cual a grandes rasgos te dice, digamos, tú quieres predecir cómo se comporta una variable, quieres predecir un cierto resultado, el cual depende de otras 8 variables. Entonces lo que tú quieres ver es, de esas 8 variables, cuáles son las 2 o las 3 que más aportan a obtener ese resultado que quieres predecir. Entonces, con componentes principales ves de esas 8 variables, cuáles son las que más aportan al sistema, al resultado final. Y por eso dicen que menos es más. Porque si te enfocas en lo verdaderamente importante es cuando obtienes resultados verdaderamente importantes. Porque solo te enfocas en pocas cosas, en pocas variables. Es un tema muy interesante. Pensando en el ejemplo que te ponía de las calificaciones y de por qué de repente me iba mal si yo buscaba hacer lo mejor posible. Incluso otro dato es que me desvelaba hasta las 3 de la mañana buscando entender a la perfección cada uno de los temas, haciendo ejercicios hasta que me salieran casi con los ojos cerrados. Digamos que estaba haciendo trabajo de más, hasta innecesario, hoy podría decir. Hoy en día valoro más las horas de sueño porque sé que me van a tener más alerta, que me van a hacer pensar bien, me van a hacer pensar mejor, me van a permitir razonar. Mientras que si solo dormí 3 horas, no esperes obtener un 10, un 9, si no dormiste nada. A lo mejor estudiaste todo lo que quieras, pero no retuviste nada. Entonces con esto me fui dando cuenta de que muchas veces hacemos trabajo de más para obtener el mismo resultado que hubiéramos obtenido con la mitad o menos del trabajo que ya hicimos. Y si ahora te das cuenta de que este principio aplica para todo, ¿en qué aspectos de tu vida podrías hacer menos para lograr más? Ese es el objetivo. Hacer menos para hacer más. No solo es hacer menos, es hacer lo correcto, lo adecuado, lo importante. Si durante tu día el 80% de tus resultados los obtienes con el 20% de tus acciones, entonces, naturalmente identifica cuáles son esas acciones que entran en el 20% y haz más de eso. Y no tiene mucha ciencia si tú te das cuenta de que si abres un canal de YouTube y el 20% de tus videos son los que más visitas tienen, ¿por qué no habrías de replicar los temas de esos videos, de ese 20% de los videos, para obtener más resultados? ¿Por qué no dejarías de enfocarte en lo que no te aporta nada, en los videos que se quedan en 3 visitas, para mejor enfocar ese tiempo en lo que sí te da resultados, en lo que sí te da frutos? Y todo esto me lleva a un libro que me fascinó, que se llama Solo una cosa, de Gary Keller, y empieza con una frase muy interesante, la cual dice que el que persigue a 2 conejos se queda sin ninguno. Hablando de esto del enfoque, si intentas hacer más de una cosa a la vez, al final ninguna termina saliéndote bien. Terminas haciendo las 2 a la mitad. Terminas como el perro de las 2 tortas, como bien se dice aquí en México. Y habla de muchos conceptos interesantes. Quiero platicarte sobre algunos. Uno es el proceso de simplificar, que consiste en darte cuenta, en reconocer que no todas las cosas importan igual, que no todo tiene la misma importancia. Y entonces mejor enfocarte en encontrar aquello que sí importa, que sí merece esa prioridad. Y justo de aquí sale el efecto dominó, en el cómo un impacto pequeño, una acción pequeña, después impacta en una acción un poco más grande y esa en otra y esa en otra, hasta que de repente tienes una bola de nieve gigantesca que tiene un impacto mucho más grande. Y justo quiero leerte una parte, una página que lo resume muy bien. Dice, en 1983, Lorne Whitehead escribió en la revista American Journal of Physics que había descubierto que las fichas de dominó no solo eran capaces de derribar muchas cosas, sino también cosas más grandes. Explicó que una sola ficha de dominó puede derribar otra ficha un 50% mayor. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? No solo se puede ejercer fuerza sobre otras cosas, sino que además se puede hacer con cosas que son cada vez más grandes. En 2001, un físico del Exploratorium de San Francisco reprodujo el experimento de Whitehead y creó 8 fichas de dominó de madera contrachapada, cada una de las cuales era un 50% mayor que la anterior. La primera medía 5 centímetros, mientras que la última medía casi 2 metros. La caída de las fichas empezó con un suave golpecito y acabó enseguida con un potente estruendo.
Imagina lo que ocurriría si la progresión siguiera. Si una hilera de fichas de dominó constituye una progresión lineal, la de Whitehead podría denominarse progresión geométrica. Y en temas de matemáticas, una progresión lineal simplemente es la que avanza o la que va creciendo en una unidad, digamos, una ficha de 1 centímetro, después una de 2, después una de 3, mientras que una progresión geométrica implica que de repente le elevas, digamos como la inflación, en el que cada año, digamos que las cosas valen 4% más. Ahorita estamos pues súper mal y valen 8% más. Entonces ese 8% se va acumulando respecto al anterior, que ese es el interés compuesto para los que estén metidos en temas de finanzas. Y así es como funciona esto. Digamos que no crece aritméticamente sumándole un número uno y luego uno más y luego uno más, sino que es 5 centímetros y después eso elévalo al cuadrado, por ejemplo. Entonces de repente la siguiente ficha mide 25 centímetros y de repente la siguiente 25 al cuadrado y de repente así se va haciendo exponencial la manera en la que crecen las fichas. Entonces, imagina lo que ocurriría si la progresión siguiera. Si una hilera de fichas de dominó constituye una progresión lineal, la de Whitehead podría denominarse progresión geométrica. El resultado desafía nuestra imaginación. La 10ª ficha sería casi tan alta como el jugador de fútbol americano Peyton Manning. Al llegar a la 18ª, estaríamos mirando una ficha del tamaño de la Torre de Pisa. La ficha 23ª superaría a la Torre Eiffel y la 31ª sería casi 1 kilómetro más alta que el Everest. La número 57 mediría prácticamente la distancia que separa a la Tierra de la Luna. Así que cuando pienses en el éxito, apunta a la Luna. Puedes alcanzar la Luna si priorizas bien y pones toda tu energía en conseguir lo único. Y a esto es lo que quería llegar. En conseguir lo único, lo más importante, lo indispensable. Y eso también implica entender que todo el éxito es secuencial. Haces una cosa bien, después haces bien otra, y eso te lleva a hacer otra cosa bien porque conoces a una persona que te lleva a conocer a otra persona y que te enseña cómo hacer cierta cosa, hasta que esto desencadena el potencial geométrico del éxito. Eso también implica entender que no todo importa por igual. Y lo aprendí en este primer semestre de la carrera que te decía. Aprendí que no importa por igual el poner algo todo horrible, pero que llego al resultado. No importa lo mismo eso que escribirlo bonito, pero tardándote 30 minutos más. Y justo en el libro hablan de un concepto que me pareció increíble, que se llama o le dicen Pareto al límite, el cual simplemente consiste en lo que le llaman terminar lo que empezó Pareto. Seguir el principio del 80-20, pero no quedarte ahí. Y esto implica que si ya encontraste el 20% importante de las cosas que tienes que hacer, del esfuerzo, de la comida que tienes que comer, de las personas con las que tienes que convivir, lo que sea, si ya encontraste ese 20%, ahora saca el 20% de eso. Y ahora el 20%, y ahora el 20%, hasta que llegues a una sola cosa. Por eso el libro se llama Solo una cosa. Hasta que llegues a lo único importante. Y esto yo lo hice cuando leí el libro. Empieza con una lista tan larga o corta como quieras de cosas que, por ejemplo, pendientes. Creo que es algo muy relacionable. Todos tenemos pendientes, todos tenemos cosas que hacer. Sin embargo, cada cosa tiene una cierta importancia y le asignamos una cierta prioridad. Entonces, ve eliminando cosas hasta que te quedes con las 5 más importantes. Y ya que tengas 5, quítale 2 y quédate con 3. Y ahora no te detengas hasta quedarte con solo una cosa, con la única idea esencial, con la idea más importante. ¿Y cómo vas a llegar a esa? Haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo que en este momento va a desencadenar más resultados en el futuro? A lo mejor me va a hacer la vida más fácil, que también hablamos del episodio anterior, el cual era: haz cosas que le eviten problemas a tu futuro yo, que le hagan la vida más fácil. Entonces, al hacer la lista, ¿cómo vas a llegar a esta única cosa? Preguntándote qué es lo que podrías estar haciendo ahora mismo para que la vida de tu futuro yo sea más fácil, para que le evites hacer cosas innecesarias. ¿Qué haría tu vida más fácil? ¿Qué te haría obtener los mayores resultados?
Y siempre habrá una cosa que importe más que las demás. A veces las ordenamos por orden de importancia y esto es algo importante, que no las ordenes por orden de urgencia. No es lo mismo urgencia que importancia. Hay algunas cosas que nos llevan más tiempo, pero que son más importantes. No es lo mismo la entrega para el próximo mes, que vale el 90% de tu calificación, que la que es para mañana, pero vale el 10%. Entonces, es una herramienta que al menos a mí me ha servido para saber priorizar mis actividades. Y sí, creo que para llegar a esta una sola cosa me ayuda a entender que no todo tiene la misma importancia ni la misma prioridad. Y el mismo principio aplica para el uso del tiempo, para incrementar tu productividad. Puedes hacer dos cosas a la vez, pero no puedes centrarte o concentrarte eficazmente en dos cosas al mismo tiempo. Y esto de que las mujeres que sí pueden hacer multitask y los hombres no, eso es una mentira rotunda y total. Simplemente haces dos cosas, pero las haces mal. Aunque no las hagas mal, al menos no las haces con el 100% de la calidad con las que las podrías hacer. E incluso en el libro dice, no es que hagas dos cosas a la vez, es que deshaces dos cosas a la vez. O en mexicano es que desmadras dos cosas al mismo tiempo. Y hablando de este tema de la multitarea, de querer hacer todo a la vez, que ya lo hemos platicado en el episodio de estar presente y de estar consciente. Si sabes que tienes tiempo para hacer cada cosa independiente e individual, con todo tu enfoque, tu energía, tu tiempo, tu dedicación, ¿por qué las harías al mismo tiempo, restándole potencial al resultado? Simplemente nos gana, nos da este urge, esta urgencia, esta necesidad de querer hacer las cosas en el menor tiempo posible y de querer hacer varias a la vez. Pero si te das cuenta de que tienes tiempo y de que las puedes terminar con mejor calidad, si las haces una a la vez, ¿por qué no hacerlo así? De repente el analizar lógicamente cosas tan obvias hace que te des cuenta de que no estás haciendo lo correcto y te das cuenta también de qué es lo correcto y el camino en el que deberías estar yendo. Y precisamente uno de los temas que más me llamó la atención cuando supe y me enteré y empecé a investigar sobre este tema del 80-20 y de hacer lo verdaderamente importante fue el tema de la disciplina y los hábitos y cómo manejas tu tiempo. No hace falta ser una persona disciplinada para tener éxito. Eso fue algo que me impactó mucho cuando entendí el principio del 80-20, porque el éxito consiste en hacer lo correcto, no en querer hacer todo correctamente. Hay una diferencia gigantesca y justo cuando aprendí esto fue que me di cuenta de que estaba haciendo las cosas al revés. Quería aprender a hacer todos los ejercicios a la perfección, de A a la Z, todos los temas en poco tiempo. Entonces quería hacer todo correctamente en vez de hacer lo correcto. ¿Cuál era hacer lo correcto? Y que es lo que sigo aplicando hoy en día. Aprenderte lo importante, ¿ok? Los básicos. No haría una licenciatura en matemáticas o un examen de matemáticas si no me sé los básicos. Sumar, restar, dividir, multiplicar, logaritmos, funciones, límites. A lo mejor lo básico para después de ahí, dominando lo fácil, lo básico, poder escalar. Y es lo mismo que hago hoy en día para estudiar para un examen. Ok, a lo mejor todos los temas se sustentan bajo uno solo. Entonces, ¿por qué no dominar ese tema inicial para consecuentemente los demás hacerlos más fácilmente? Dominar las fórmulas, aprendértelas, a lo mejor entenderlas lógicamente, lo cual ya a la hora del examen no es tan necesario, pero entender las fórmulas y saber en qué momento utilizo cada una y aprendérmelas. Eso por supuesto que sí va a hacer una diferencia. Cuando estás aprendiendo un idioma, ¿por qué te vas a poner a aprender cómo se dice ornitorrinco cuando es más necesario y más común el saber cómo se dice libro, árbol, mesa, coche? Entonces, es una práctica que se recomienda el aprenderte las 1000 palabras que más se usan en un idioma cuando lo estás aprendiendo.
Y por supuesto que te va a ayudar en conversaciones, en leer, en escribir, porque vas a tener más frescos las palabras que más se utilizan, cosas del clima, de las personas, de objetos comunes, computadora, teléfono, televisión, todo este tipo de cosas que utilizas, verbos, modales, que son o auxiliares, que son los que más utilizas, poder, tener, ser, estar, todos estos. Haciendo una combinación de lo más importante, creo que te puedes dar a entender en otro idioma de manera básica. Y con eso ya sobrevives en otro lado. Entonces, el truco del éxito proviene de escoger el hábito correcto y juntar, creo que la disciplina mínima necesaria para formarlo, para consolidarlo a través del tiempo. Cuando haces lo correcto, también te liberas de no tener que hacer otras cosas, a lo mejor un poco más de flojera. De forma que si ya hiciste lo que más aporta a obtener un resultado, a lo mejor lo demás lo haces ya por avaricia, porque, pues para que se vea más bonito, para que se vea más elegante, pero en esencia, en el contenido, ya está lo que más aporta. Por eso dicen que eres lo que haces repetidamente, y por eso tus logros son producto de un hábito, de acciones repetidas, y no de una acción aislada que hiciste y ya lo logré. Y bajo esa lógica, la excelencia no es una acción. Y un día ya llegaste a la excelencia y ya. Excelencia es lo que haces todos los días, que te hace ser mejor, que te hace construirte como persona. Y por eso vivir en excelencia implica un hábito. Y eso requiere disciplina. A lo mejor no tanta. No disciplina a nivel leyenda. Disciplina en hacer lo adecuado, en hacer lo importante, lo correcto, lo que te va a dar resultados en el futuro, lo que te va a dejar una versión de ti 1% más sana, más sabia, más amigable, lo que sea. Eso es la excelencia. En gran medida yo me di cuenta de que la mayoría de las cosas que lograba, y a la fecha de las que logro, es decir, ese 80%, las logro gracias a una sola cosa, a que las empiezo, a que doy ese primer paso. Ese paso representa mi 20%, a que simplemente le doy clic al icono de Word para empezar a escribir un guión, para empezar a escribir un tema, un podcast, por ejemplo. Logro cosas gracias a que empiezo cosas imperfectas. Bien dicen que más vale hecho que perfecto, porque un perfecto nunca lo haces, siempre lo terminas según tú planeando en la cabeza, pero nunca lo llevas a la acción. Entonces, por eso más vale hecho que perfecto. Más vale un 8 en 10 minutos que un 10 en 3 semanas. Y por eso esto se llama párate y hazlo. Porque para mí me di cuenta de que simplemente el dar el primer paso, el simplemente hacer una lluvia de ideas imperfecta de lo que se me venga a la mente, da pie a un resultado mucho más grande, a un 80% de resultados increíbles. Y bajo la premisa de que esto aplica para todo, la regla del 80-20, principio de Pareto, aquí viene la parte interesante y la que más te va a ayudar, al menos a mí me ayudó. Pregúntate en qué otras áreas de tu vida puedes aplicarlo para que cada esfera de tu vida mejore. Así sea mínimo, pero todos los días, ahí está la diferencia. Tu esfera de relaciones, de salud, de finanzas, cada una de tus esferas o patas de la mesa, como quieras ver, ¿cuál es ese 20% que tienes que trabajar para obtener el 80% de los resultados? Y esta regla puede variar, puede ser 95-5, 90-10, 80-20, 85-15. Pregúntate qué es lo que tendrías que estar haciendo. El 80% del contenido de valor, por ejemplo, en redes sociales, lo obtienes del 20% de la gente que sigues. El 80% de tus buenas calificaciones las obtienes con el 20% de tu esfuerzo. Entonces ahí identifica qué representa o qué incluye a ese 20%. Y por eso de alguna manera este podcast se relaciona mucho con los anteriores, con el estar presente, hacer una sola cosa a la vez, con el hacer cambios pequeños, mínimos, pero constantes, todos los días, todos los años. Y eso te va a llevar a la luna. Lo que decía esto, simplemente la siguiente ficha va a medir la distancia que hay entre la luna y la Tierra.
Entonces, con acciones pequeñas, pero que te empujen a hacer otras, ahí es donde te das cuenta que encuentras la verdadera diferencia. En los pequeños detalles, en las cosas que aparentemente son insignificantes, pero que al final aportan mucho valor al resultado final. Y por eso te dejo con una pregunta, una sola pregunta. ¿Qué es lo único que puedes hacer ahora mismo, gracias a lo cual todo te resulte más fácil o innecesario? Y adáptalo a tu empresa, a tu trabajo, a tus relaciones, a tus finanzas, a todo. ¿Qué es lo que hoy podrías estar haciendo que te haga obtener la mayor cantidad y calidad de resultados? Y piénsalo, medítalo, haz tu lista. De verdad, llevarlo a la acción hace toda la diferencia. Hacer una fucking lista. Simplemente es una lista en tus notas del teléfono, en una hoja, donde quieras, y haz estos ejercicios. De verdad, creo que te van a servir mucho si en verdad los haces. Así que, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya sido de utilidad este episodio. Si crees que para alguien más puede serlo también, compártelo con aquellas personas que también están interesadas en mejorar su vida, en hacerla cada día 1% mejor. Y no solo las de ellas, sino las de los demás también. En compartir esta excelencia, este hábito de ser mejor y hacer mejor las cosas. Ya sabes que si te gustaría seguir más de cerca el podcast, puedes seguirlo en @parateyazlo, en Twitter, en Instagram, hay contenido nuevo casi diario. Entonces te recomiendo ir a seguirlo para complementar lo que escuchas por aquí. Ya sabes que también te puedes suscribir al newsletter, donde cada viernes te digo cosas que me pasaron por la cabeza, perspectivas de la vida, aprendizajes de las cosas que me pasan, cosas según yo interesantes, adicionales al podcast. Ya sabes que lo puedes calificar en Spotify con 5 estrellas. Si te metes al perfil, le puedes dar ahí calificar 5 estrellas, si es que te parece de 5 estrellas. Si estás en YouTube, deja un comentario, suscríbete al canal. Todo eso cool que ya sabes hacer para que te llegue más el contenido, si es que lo deseas. Y nada, yo soy Emilio Alfaro, gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos escuchamos o nos vemos el próximo lunes. Ya sabes, párate y hazlo. Chao.